No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto aquí. Supongo que porque necesito que exista fuera de mi cabeza, porque si lo dejo solo dentro, me ahogo. Soy Marta, tengo 37 años, nací en Albacete y llevo más de una década viviendo en Madrid. Trabajo en una asesoría pequeña, de esas que presumen de familia mientras te pagan tarde y te llaman fuera de horario. Estoy casada desde hace 10 años, o estaba. Todavía no sé cómo nombrarlo. Todo empezó en una sala de urgencias que olía a desinfectante barato y café recalentado. Es curioso cómo el cuerpo sabe cuándo algo se rompe de verdad. No me refiero al dolor físico, que era intenso pero manejable, sino a esa sensación de estar fuera de sitio, como si yo no tuviera derecho a ocupar esa camilla. El médico habló rápido, con una calma quirúrgica, diciendo cifras como quien enumera tornillos. La cantidad quedó flotando en el aire. No era negociable. No era ya veremos. Era eso o seguir empeorando. Lo primero que pensé no fue en mi marido. Pensé en el dinero, en que no lo tenía, en que nunca lo tenía, en que siempre estábamos ajustados, aunque él trabajaba con mi padre y nunca faltaba nada para otros. Me quedé mirando el techo contando manchas, intentando no llorar porque siempre me enseñaron que llorar complica las cosas. Y entonces entendí que no había margen, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Hacía años que no llamaba a mi padre para algo así. De hecho, hacía años que casi no hablábamos. No hubo una pelea clara, ni un corte dramático. Fue más bien un deslizamiento lento hacia el silencio. Mensajes sin responder. Llamadas que ya te devuelvo. Mi marido siempre decía que él ya hablaba con él, que no hacía falta que yo insistiera. Está muy liado, repetía. Y yo que siempre he sido buena justificándolos a todos menos a mí, lo acepté. Marqué su número con la mano temblando. Me sorprendió que contestara a la segunda llamada. Me sorprendió aún más escuchar su voz tan entera, tan despierta. Le dije dónde estaba. No exageré. No pedí nada. Solo expliqué. Hubo un silencio breve, incómodo, como esos silencios en los que sabes que la otra persona está calculando algo. Luego dijo que iba para allá. Colgué y me quedé mirando el móvil como si fuera un objeto ajeno. Sentí vergüenza. Una vergüenza antigua, conocida, la de necesitar. La de romper la imagen de mujer capaz que llevaba años sosteniendo a base de aguantar. Pensé en todas las veces que no fui al médico, en las veces que me dijeron que esperara, que no era el momento, en las veces que acepté un no ahora, como si fuera una ley natural. Mientras esperaba, repasé mentalmente pequeñas escenas que entonces aún no sabía ordenar. Comentarios de mi suegra sobre lo caras que eran las cosas, justo antes de enseñar un bolso nuevo. Mi marido revisando mis gastos con una seriedad que no aplicaba a los suyos. Frases como, tú no entiendes de estas cosas, dichas con una sonrisa paciente, casi pedagógica. Yo asentía, siempre asentía, porque discutir era peor, porque cuestionar rompía la falsa normalidad que tanto me costaba mantener. Mi padre llegó rápido, demasiado rápido para alguien que supuestamente nunca tenía tiempo. Entró con ese paso suyo, firme, de hombre que cree que todo se arregla hablando con la persona adecuada. Me miró y por un segundo vi algo raro en su expresión. No era preocupación pura, era cansancio, como si llegara tarde a algo que llevaba años gestándose. No hablamos mucho. Yo estaba agotada y él no es de palabras largas, pero en ese encuentro, en esa llamada que hice casi por instinto, algo se movió. Todavía no sabía qué. Solo sentí que había cruzado una línea invisible, que ya no podía volver a fingir que todo estaba bien, solo porque así era más fácil para los demás. Escribo esto ahora, desde casa, con el cuerpo aún dolorido y la cabeza llena de ruido, porque necesito recordar exactamente cómo empezó. No con un grito, no con una traición evidente. Empezó con una llamada que no quería hacer y que sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Después de la llamada, todo volvió a un orden extraño,
como cuando mueves un mueble y el polvo se recoloca encima de todo. Mi padre se quedó poco rato en urgencias. Dijo que luego hablaríamos con calma. Esa frase suya siempre significó: esto es incómodo y no sé qué hacer con ello. Yo asentí. Siempre he sido buena asentidora. Desde pequeña entendí que con él el cariño no se pedía, se merecía. Y yo llevaba años sin saber si lo merecía o no. El silencio entre nosotros no fue repentino, fue educado, civilizado, de esos que nadie señala porque no hacen ruido. Antes hablábamos los domingos, luego una vez al mes, luego solo en cumpleaños, luego ni eso. No hubo reproches, ni portazos, ni escenas. Solo la sensación de que yo había quedado fuera de su vida adulta, como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en el salón renovado. Mi marido, Álvaro, siempre fue el intermediario perfecto. Trabajaba con mi padre desde hacía años. Tu padre y yo hablamos a diario, me decía. No hace falta que le llames para tonterías. Yo me sentía casi infantil marcando su número, como si molestara. Álvaro tenía una forma muy concreta de presentar las cosas. Siempre parecía lógico, siempre sonaba razonable. Yo me decía que era normal, que los hombres de esa generación no llaman por llamar, que el afecto también puede ser práctico. Durante mucho tiempo acepté que mi relación con mi padre había mutado en algo funcional, distante pero estable. No me pregunté cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba de verdad. No quise ver que nunca venía a casa si Álvaro no estaba, que las pocas veces que hablábamos, la conversación giraba alrededor del trabajo, del dinero, de planes que yo no terminaba de entender. Yo escuchaba, yo esperaba mi turno, y casi nunca llegaba. Recuerdo una comida familiar, hace años, en la que intenté contarle que estaba agotada, que el trabajo me superaba. Mi padre miró el reloj y dijo algo como: «Eso nos pasa a todos». Álvaro cambió de tema al instante, con una broma. Todos rieron. Yo también. Fue automático. Nadie quiere ser la pesada, la que baja el ambiente. Me prometí no volver a sacar temas personales. Aprendí rápido. Con el tiempo el silencio se convirtió en norma. No dolía a diario, pero pesaba. Pesaba cuando veía a otras mujeres hablando con sus padres. Pesaba cuando necesitaba consejo y no sabía a quién acudir. Pero lo justifiqué todo. Siempre hay una explicación cómoda si una se esfuerza lo suficiente. Está mayor. Tiene mucho encima. Yo tampoco llamo tanto. Me repartía la culpa para que no se notara que estaba sola en eso. Álvaro reforzaba esa idea con pequeñas frases, dichas sin aparente malicia. No le gusta hablar de emociones. No quiere que te preocupes. Confía en mí, ya me encargo yo. Yo quería creerle porque creerle significaba no enfrentarme a una verdad más fea, que quizá yo había dejado de importar, o peor, que nunca importé tanto como pensé. Hubo señales, claro, momentos raros, comentarios que se quedaban flotando, como aquella vez que mi padre me dijo, medio en broma: «Menos mal que Álvaro sabe llevar las cosas». O cuando me preguntó por qué necesitaba tanto dinero para una cosa tan simple como una revisión médica. Yo me encogí de hombros. No quise profundizar. Profundizar siempre tiene consecuencias. Ese silencio no era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de decisiones tomadas sin mí, de acuerdos en los que yo no figuraba. Pero entonces no lo veía así. Para mí era solo distancia, una distancia incómoda, sí, pero asumible. Mejor eso que un conflicto, mejor eso que preguntar demasiado. Ahora, al escribirlo, me doy cuenta de lo disciplinada que fui en no molestar, en no pedir, en no ocupar espacio. Me convencí de que era madurez, de que era respeto, de que era amor adulto. Nadie me dijo que también podía ser abandono cuidadosamente envuelto. Aquel silencio entre mi padre y yo no fue casual. Fue construido poco a poco, con frases suaves, con intermediarios bien intencionados, con la idea constante de que yo exageraba mis necesidades. Y yo lo acepté porque aceptar dolía menos que confrontar. O eso creía entonces.
El dinero siempre fue una conversación rara en mi casa. Rara en el sentido de que nunca estaba del todo presente, pero siempre lo recordábamos por su ausencia. Álvaro decía que mi padre ayudaba. Lo decía con naturalidad, como quien comenta el tiempo. Tu padre pasa dinero, repetía. Lo hace a su manera. Yo no veía nada, pero él siempre tenía una explicación preparada, como si ya supiera de antemano mis dudas. No tiene sentido que te lo envíe directamente, me dijo una vez, mientras cenábamos algo rápido frente al televisor. Así es más cómodo, más seguro. Además, tú te agobias con estas cosas. Lo dijo sin levantar la vista del plato, con ese tono práctico que usaba para cerrar temas. Yo asentí, siempre asentía. Me dije que tenía lógica, que yo no era buena con números, que él sí, que mi padre confiaba en él por algo. Quise creer que aquello era una forma de cuidarme, no de excluirme. Cada vez que preguntaba, la respuesta cambiaba un poco, pero el mensaje era el mismo. No te preocupes, no hace falta que sepas, confía. A veces decía que el dinero se iba en gastos comunes, otras que había meses mejores y meses peores. Siempre había una justificación razonable, y yo, que había aprendido a dudar de mi propio criterio, la aceptaba como una alumna aplicada. Lo extraño es que nunca vivíamos con holgura. Siempre estábamos justos. Siempre había que esperar al mes siguiente. Siempre había una razón para no hacer ese viaje, para no cambiar ese electrodoméstico, para no ir al especialista. Yo aprendí a pedir poco, a recortar sin quejarme, a decir no pasa nada, incluso cuando sí pasaba. Me convertí en experta en minimizarme. Recuerdo una conversación concreta, una de esas que entonces no marqué como importantes. Yo le dije que quizá podía hablar directamente con mi padre, para agradecerle la ayuda. Álvaro se tensó. Apenas un gesto, casi imperceptible. No hace falta, respondió. Le incomodan esas cosas. Ya sabes cómo es. Además, si empiezas a preguntar, se puede sentir cuestionado. Ahí estaba siempre la amenaza sutil. Si preguntas, estropeas algo. Si dudas, eres ingrata. Si quieres saber, rompes el equilibrio. Así que no pregunté. Me repetí que no quería problemas, que bastante tenía con el trabajo, con la casa, con intentar ser una mujer adulta y funcional. Mi suegra, Carmen, era parte del decorado. Se quejaba constantemente de lo caro que estaba todo, del recibo de la luz, del supermercado, de lo mal que iba el país, y sin embargo cada pocas semanas aparecía con algo nuevo, un móvil, un abrigo, un viaje baratísimo. Yo miraba, sonreía y pensaba que no era asunto mío. Nadie me había enseñado a conectar puntos, solo a mirar hacia otro lado. Había microhumillaciones que entonces normalicé, como cuando Álvaro revisaba mis gastos y hacía comentarios irónicos. ¿De verdad necesitabas esto? O cuando me decía que era mejor que no gestionara dinero porque me ponía nerviosa. Yo reía para que no pareciera que me afectaba. Por dentro, algo se encogía cada vez. Nunca vi un recibo. Nunca vi una transferencia. Nunca tuve una cifra clara. Todo era abstracto. Todo pasaba por él. Y curiosamente, cuanto más dinero supuestamente entraba, más pequeña parecía yo en esa ecuación. Menos voz tenía, menos derecho a decidir, menos derecho incluso a saber. Reminder claro de hasta qué punto estaba fuera fue una tarde cualquiera, hablando con una amiga. Me preguntó cómo hacíamos para llegar a fin de mes con la ayuda de tu padre. Me quedé en silencio unos segundos, fingiendo pensar. Cambié de tema. No quise admitir que no sabía de qué hablaba, que había una parte de mi vida económica que me estaba vedada, como si no fuera adulta del todo. Ahora, mirando atrás, me sorprende lo bien que funcionó el engaño. No porque fuera sofisticado, sino porque yo estaba entrenada para no mirar, para creer que no merecía explicaciones, para aceptar que otros decidieran por mí, por mi bien. El dinero que nunca vi no solo desapareció de mi cuenta, desapareció de mi conciencia, de mi derecho a preguntar, de mi sensación de control. En ese entonces, aún pensaba que la confianza era eso.
cerrar los ojos y esperar que no te fallen. No entendía que también puede ser una forma elegante de quitarte poder sin que te des cuenta. La primera vez que sentí vergüenza delante de otros fue en una comida familiar, un domingo cualquiera en casa de mi suegra, en Getafe. De esas comidas largas, con mantel de papel y sobremesa eterna. Yo estaba cansada, con ese cansancio que no se ve pero pesa en los hombros. Carmen hablaba sin parar de lo mal que estaba todo, de lo poco que rendía el dinero. Álvaro asentía, como siempre, y yo escuchaba desde mi esquina de la mesa, picando la ensalada. En un momento dado, mi cuñado hizo un comentario sobre lo bien que se nos daba administrar el dinero a Álvaro y a mí. Lo dijo en tono ligero, incluso admirativo. Antes de que yo pudiera decir nada, mi marido soltó una risa corta y respondió: «Bueno, Marta no se entera mucho de esas cosas. Ya sabes cómo es». Se rieron, no a carcajadas, no de forma abierta. Fue peor. Sonrisas cómplices, asentimientos. Yo sentí como algo me subía por el cuello, una mezcla de calor y ganas de desaparecer. Quise corregirlo, decir que no era así, que simplemente no me dejaban participar, pero no lo hice, porque no quería quedar como la amargada, porque no quería montar una escena, porque siempre había aprendido que defenderme tenía un coste. Ese día, al volver a casa, se lo mencioné a Álvaro con cuidado, como quien pisa cristales. «No me ha gustado lo que has dicho antes», le dije. «Me has dejado como si fuera tonta». Él suspiró, cansado. «Madre mía, Marta, era una broma. No puedes tomarte todo tan a pecho. Además, sabes que es verdad que te agobias con estos temas». Y ahí estaba otra vez. La normalización, la minimización, el mensaje implícito de que mi incomodidad era exagerada, casi ridícula. Me sentí pequeña por haberlo sacado. Me disculpé. Sí, me disculpé yo. Aún hoy me da vergüenza escribirlo. A partir de ahí empecé a notar más cosas. Comentarios delante de amigos. Chistes sobre mi sensibilidad. Miradas que me pasaban por encima cuando se hablaba de decisiones importantes. No era solo Álvaro. Era un coro suave, bien entrenado. Gente que yo consideraba cercana. Parecía saber algo que yo no. O, peor aún, parecía aceptar sin cuestionar la versión de mí que otros habían construido. Hubo una noche especialmente dura, una cena con amigos de Álvaro, gente de su trabajo y del entorno de mi padre. Yo no conocía a todos. En algún momento salió el tema del dinero, de lo difícil que estaba todo. Alguien dijo algo como: «Menos mal que tú tienes apoyo familiar». Me miraron, esperaban que yo confirmara. Sonreí, incómoda, y dije algo vago. Álvaro tomó la palabra por mí, como siempre, explicando lo bien organizado que estaba todo. Sentí que hablaban de mi vida como si yo no estuviera, como si fuera una figurante. Me observé desde fuera, sonriendo, asintiendo, representando el papel de mujer tranquila y agradecida. Por dentro, una voz empezaba a gritar que algo no cuadraba, que no era normal sentirte así de invisible en tu propia historia. Lo peor no era la humillación en sí, sino darme cuenta de que no era un accidente. No era una frase mal dicha, era un patrón, una forma de colocarme siempre un paso por detrás, siempre como la que no sabe, la que no entiende, la que necesita que otros decidan. Y todos parecían cómodos con eso, incluso yo, durante demasiado tiempo. Esa noche lloré en silencio en el baño, con el agua del grifo abierta para que no se oyera. Me miré al espejo y no me reconocí. Vi a una mujer cansada, con la espalda encogida, pidiendo permiso para existir. Me sentí usada, expuesta, como si mi buena fe hubiera sido una herramienta para otros. Todavía no tenía pruebas, todavía no podía señalar nada concreto. Pero la humillación social hizo algo que los silencios no habían logrado. Me hizo sentir ridícula por no haber querido ver. Y esa sensación, esa mezcla de vergüenza y rabia contenida, empezó a despertar algo nuevo, una incomodidad que ya no podía justificar tan fácilmente. Después de aquella cena algo cambió.
pero no de la forma visible que una espera. Nadie levantó la voz. Nadie pidió perdón. Todo siguió aparentemente igual. Y justo ahí empezó lo peor. Porque cuando la realidad no cambia, pero tú ya no eres la misma, empiezas a dudar de ti de una manera lenta y corrosiva. Intenté hablar. No de todo a la vez, no con dramatismo, con frases pequeñas, cuidadas, casi tímidas, comentarios sueltos, preguntas formuladas como si pidiera permiso para pensar. A veces me siento un poco apartada cuando habláis de ciertas cosas. Le dije una noche a Álvaro, mientras fregábamos los platos. Ni siquiera me miró. «Te montas películas», respondió. «Nadie te aparta de nada. Si no participas es porque no quieres». Ahí empezó la distorsión, porque yo sí quería. Lo que no sabía era cómo entrar en conversaciones que parecían diseñadas para cerrarse justo cuando yo abría la boca. Empecé a preguntarme si de verdad era tan insegura como decían, si mi incomodidad no era más que una exageración mía, si quizá estaba viendo ataques donde solo había torpeza. Cada vez que sacaba el tema del dinero, la respuesta era la misma pero con distinto envoltorio. Otra vez con eso. No puedes vivir obsesionada. De verdad, Marta, te haces daño sola. Aprendí que había preguntas prohibidas, que insistir tenía consecuencias. Frialdad, sarcasmo, silencios largos que me dejaban con la sensación de haber hecho algo mal. Y como siempre he sido de las que intentan arreglar las cosas, empecé a corregirme a mí, a callarme antes, a revisar mentalmente cada frase para no parecer paranoica. Mi suegra jugaba su papel con una habilidad pasiva-agresiva admirable. Si yo insinuaba que algo no me cuadraba, ella suspiraba. «Ay, hija, es que tú eres muy nerviosa. Siempre lo has sido». Lo decía como quien habla de una alergia, algo inherente a mí, incuestionable. Llegué a pedir disculpas por mi tono, por mi forma de decir las cosas, incluso por mis sospechas. Me convencieron de que el problema no era lo que pasaba, sino cómo yo lo sentía. Y eso es una trampa perfecta, porque cuando te quitan la confianza en tu percepción, ya no necesitas pruebas externas para quedarte quieta. Te paralizas sola. Hubo días en los que pensaba que estaba perdiendo el juicio, que quizá era una mujer ingrata, incapaz de valorar lo que tenía. Álvaro me lo dijo una vez, sin levantar la voz. «Hay gente que estaría encantada de vivir como tú». Esa frase me persiguió durante semanas. Me hacía sentir culpable incluso por estar triste. Como si mi malestar fuera una ofensa. Como si no tuviera derecho a sentirme mal porque, en teoría, todo estaba bien. Empecé a escribir cosas en notas del móvil, frases que me decían, situaciones raras, no porque pensara hacer nada con ellas, sino para comprobar que no me las inventaba, que habían ocurrido de verdad. A veces las releía y aún así dudaba. Esa es la violencia más silenciosa, hacerte desconfiar de tu propia memoria. La falsa normalidad se intensificó. Más sonrisas, más no pasa nada, más planes de futuro vagos. Y yo participaba mecánicamente, mientras por dentro algo se iba endureciendo. No era rabia todavía, era lucidez incipiente. La sensación incómoda de que, si todo estaba tan bien como decían, no tendría que sentirme tan mal por preguntar. El gaslighting no llegó como una bofetada, llegó como una manta, cálida, pesada, asfixiante. Y durante un tiempo me dejé cubrir por ella, hasta que un día, sin previo aviso, algo se rompió. Y ya no hubo forma de volver a colocarla encima. Nunca olvidaré el día en que todo se volvió imposible de ignorar. Fue un miércoles gris de noviembre, con lluvia fina pegándose a los cristales del despacho donde trabajaba. Yo estaba revisando unas facturas cuando, por casualidad o por descuido, vi un correo en la bandeja de entrada de Álvaro que me dejó helada. No era uno cualquiera. Era un extracto bancario detallando todas las transferencias de mi padre. Y lo más devastador no era solo la cantidad, era la dirección. Todo pasaba por él. Todo. Cada euro que yo había creído ayuda o coordinación estaba en sus manos primero. Y yo nunca había recibido nada directamente. Me quedé paralizada frente al ordenador, los dedos rígidos sobre el teclado.
La sensación era extraña, mezcla de incredulidad, miedo y rabia contenida. Durante años había justificado, ignorado, callado, minimizado mis dudas. Y ahora, de golpe, todo estaba ahí, cristalino y cruel. El patrón completo. Ese mismo día decidí seguirlo, con cuidado, como quien sigue una pista en la niebla. Revisé mensajes, recibos, conversaciones grabadas en mi memoria. Las veces que Álvaro se había enfadado si yo preguntaba, las excusas de mi suegra, los silencios de mi padre. Todo encajaba, todo tenía sentido. Y lo peor, me habían hecho sentir culpable por no verlo antes. Al volver a casa, la tensión era insoportable. Álvaro no notó nada. Seguía con su rutina, con su café, con su sonrisa que parecía iluminar cualquier error mío. Me senté frente a él y por primera vez no asentí ante sus explicaciones automáticas. Solo lo miré, calmada, midiendo cada palabra antes de que saliera. Álvaro, empecé con la voz firme, aunque por dentro sentía que me quebraba. He visto los movimientos de mi padre. Todo pasa por ti. Nunca recibí nada directamente. Se congeló, apenas un parpadeo, y luego una sonrisa extraña, como si yo fuera un insecto atrapado en un frasco. No sé de qué hablas. Te lo inventas, Marta. Ahí comprendí que no era solo el dinero. Era todo lo demás. La indiferencia calculada, la minimización, las microhumillaciones. Todo había sido un montaje para que yo no tuviera poder, para que mi voz, mi criterio, mi dignidad, quedaran siempre en segundo plano. Mi punto de quiebre no fue un grito, no fue un enfrentamiento. Fue un instante silencioso. La comprensión total de que me habían utilizado, que me habían borrado de mi propia vida. Sentí vértigo, como si hubiera estado caminando sobre un suelo firme, y de repente todo fuera un abismo. Y en ese vértigo, un pensamiento surgió nítido y frío. No volveré a permitirlo. Esa noche no dormí. Pensé en estrategias, en momentos exactos, en cómo y cuándo podía devolver la verdad, de forma que no pudiera ignorarse ni disfrazarse. No había prisa, solo claridad. Cada gesto de manipulación que me habían hecho soportar se transformó en evidencia que guardaría como un arma silenciosa. Por primera vez, sentí que el miedo empezaba a ceder paso al control. No buscaba venganza impulsiva, buscaba justicia, y eso era infinitamente más poderoso. La casa estaba en silencio cuando apagué la luz. Miré a Álvaro dormir, confiado, sin sospechar que esa mujer que había sido sumisa y dócil estaba despertando. Y me prometí que cuando actuara, lo haría con precisión. Fría, calculada, irreversible. Ese miércoles gris marcó el inicio de mi transición, de víctima a alguien que recupera la voz, la dignidad y el poder que le habían intentado arrebatar. Por primera vez en años, sabía que no sería manipulada otra vez. Y esa certeza era tan intensa que me daba miedo, pero también me daba fuerza. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Nadie notaba nada, pero yo sentía que mi cabeza estaba en llamas. Cada gesto de Álvaro, cada comentario de mi suegra, cada silencio de mi padre, era ahora un recordatorio de todo lo que había soportado sin darme cuenta. La sensación de haber sido utilizada, ridiculizada y excluida, era como un peso físico que me aplastaba el pecho. Recuerdo estar sola en la cocina, cortando pan sin mirar, mientras mi mente repasaba cada momento en que me habían hecho sentir insignificante. Las cenas familiares, las bromas sobre mi sensibilidad, las excusas sobre el dinero, la forma en que Álvaro siempre hablaba por mí. Todo estaba ahí, cristalino y despiadado. Empecé a llorar, pero no de manera catártica. No había gritos, solo un llanto que era mezcla de rabia, frustración y humillación. Lloraba porque entendía que había sido víctima de un juego en el que confiaba ciegamente. Sentí también la vergüenza más profunda, la de haber permitido que me manipularan durante años. Me sentí ingenua, débil, incluso culpable por no haber visto las señales. Recordé cada frase,
cada microhumillación, cada momento en que minimicé mis propios sentimientos para no molestar a los demás. Era un colapso emocional silencioso, íntimo, que nadie podía ver. Ni quería que lo vieran. El dolor físico se mezclaba con el psicológico. Cada pequeña tensión en el cuello, cada presión en el pecho, cada nudo en el estómago era un recordatorio de cómo habían condicionado mi vida. Dormía poco, y cuando lo hacía tenía sueños febriles en los que revivía todas las conversaciones, todas las miradas, todos los silencios incómodos. A veces despertaba gritando en silencio, agarrando la sábana como si pudiera aferrarme a algo real, mientras el resto del mundo me parecía traidor. Me di cuenta de que no podía confiar en mi juicio emocional hasta que procesara toda esta traición. Sentí la tentación de gritar, de romper cosas, de confrontar a todos de golpe. Pero algo dentro de mí sabía que no funcionaría, que la impulsividad no traería justicia, solo caos. La rabia era intensa, pero también precisa. Cada lágrima, cada pensamiento de humillación se transformaba en claridad. Pasaron horas, incluso días, en los que la tristeza y la ira coexistían, una al lado de la otra. Pero mientras me desmoronaba en silencio, también empezaba a aparecer un hilo de lucidez, una idea nítida. Esto no puede seguir así. No debo seguir siendo usada. No debo aceptar otra humillación más. Me miré en el espejo y vi a alguien roto, sí, pero también a alguien que empezaba a despertarse. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza contenida era extraña, incómoda, pero real. Y por primera vez entendí que mi colapso no era un final. Era el inicio del proceso de recuperar lo que me habían robado. Ese momento de quiebre emocional fue crucial. Me permitió sentir cada injusticia con intensidad, pero sin perder la cabeza. Aprendí que para pasar de víctima a alguien que tiene control, primero hay que atravesar el abismo del dolor completo. Solo desde ahí podía planear, calcular y prepararme para la acción. Mientras me acostaba esa noche, con la habitación oscura y el corazón latiendo demasiado rápido, supe que no volvería a ser la misma, que la vulnerabilidad, aunque dolorosa, era también el combustible que necesitaba para transformar mi rabia en estrategia. Y en ese instante silencioso, prometí que cada humillación tendría su consecuencia, cada mentira su exposición, cada manipulación su justicia calculada. Después del colapso vino algo inesperado: silencio interior. No paz, no calma, sino un espacio nuevo donde por fin podía pensar sin el ruido constante de justificar a los demás. Fue raro, como si durante años hubiera vivido en una habitación llena de gente hablando por mí, y de repente se hubieran ido todos. Me quedé sola con mis pensamientos, y por primera vez no me dieron miedo. Empecé a revisar mi vida con una lucidez que dolía. No solo lo que me habían hecho, sino cómo yo había encajado ahí. No desde la culpa, sino desde la honestidad brutal. Vi patrones. En ellos sí, pero también en mí. Vi lo bien que había aprendido a adaptarme, a ceder, a callar. Vi cómo confundí amor con aguante, confianza con ceguera, estabilidad con silencio impuesto. Pensé mucho en mi padre, en su forma de querer, siempre distante, siempre mediada por lo práctico, en cómo había delegado mi vida en manos de otro hombre sin preguntarme. No porque fuera malvado, sino porque era cómodo, porque así no tenía que mirarme a los ojos y hablar de emociones, de responsabilidades, de errores. Me dolió aceptar que también me había fallado, aunque no fuera con mala intención. La negligencia también hiere. Pensé en Álvaro, en su forma impecable de no parecer nunca el villano, en cómo nunca levantó la voz, nunca me insultó directamente, nunca dejó una prueba obvia. Todo era sutil, calculado, razonable, y por eso fue tan eficaz. Me di cuenta de que no me había amado como a una igual, sino como a un terreno que se administra, algo que se gestiona, no algo que se escucha. Y pensé en mí, en cuántas veces sentí incomodidad y la tapé con lógica,
En cuántas señales ignoré porque verlas implicaba cambiarlo todo. En cómo había interiorizado la idea de que pedir explicaciones era ser conflictiva, que poner límites era ser egoísta, que desconfiar era una falta moral. Nadie nace así. Eso se aprende. Y yo lo había aprendido demasiado bien. Hubo un momento muy concreto, una mañana cualquiera, haciendo café, en el que algo encajó del todo. Me di cuenta de que no había sido ingenua por naturaleza, sino entrenada para no cuestionar, entrenada para dudar de mí antes que de los demás, entrenada para pensar que siempre había una versión más razonable, que no era la mía. Y esa comprensión fue dolorosa, pero también liberadora, porque si lo había aprendido, podía desaprenderlo. Empecé a observar sin intervenir, a escuchar con distancia, a anotar mentalmente cada contradicción, cada frase condescendiente, cada intento de volver a colocarme en el lugar de siempre. Ya no reaccionaba como antes, no discutía, no me defendía, simplemente registraba. Y eso, curiosamente, los inquietaba más que cualquier confrontación. Me di cuenta de que mi silencio había cambiado de naturaleza. Ya no era sumisión, era análisis, era espera, era control recuperándose poco a poco. Y en ese proceso entendí algo fundamental. Mi mayor error no fue confiar, sino no escucharme cuando algo dentro de mí decía que no estaba bien. Esa voz nunca se cayó del todo, solo la tapé. Reflexionar no me hizo más blanda, me hizo más firme. Dejé de buscar culpables únicos y empecé a entender sistemas, dinámicas, roles. Y vi con claridad que, si no hacía nada, si simplemente me iba sin más, ellos seguirían con su versión intacta. Yo sería la exagerada, la inestable, la que no supo valorar. Y no, eso no lo iba a permitir. No quería venganza impulsiva, no quería escenas, quería algo más difícil, verdad sostenida, expuesta en el momento exacto, sin gritos, sin dramatismo, sin darles la oportunidad de volver a girar la narrativa. Y para eso necesitaba paciencia, frialdad, y una versión de mí que ya no existía antes. Esa reflexión fue el verdadero punto de inflexión. No el descubrimiento del engaño, no el colapso emocional, sino este momento en el que dejé de preguntarme, ¿por qué me hicieron esto? Y empecé a preguntarme, ¿qué voy a hacer yo ahora con lo que sé? Ahí nació algo nuevo, no rabia, determinación. Y cuando una mujer llega a ese punto, ya no hay marcha atrás. Después de semanas de observación silenciosa y análisis frío, supe que no podía quedarme en la impotencia ni en el rencor silencioso. No se trataba de un impulso, se trataba de estrategia. La decisión de vengarme no surgió de la rabia del momento, sino de la claridad de años de manipulación, de humillación y de mentiras. Por primera vez, todo estaba alineado, la evidencia, la paciencia y mi determinación. Decidí que mi venganza no sería gritos ni llantos, ni siquiera confrontaciones directas que pudieran ser tergiversadas. Eso era exactamente lo que ellos esperaban, una reacción emocional que yo misma había practicado durante años para minimizarme. No, mi venganza sería fría, precisa, inapelable. Una exposición clara de la verdad que no dejaría espacio para manipulaciones. Empecé a planearla con meticulosidad. Guardé copias de correos, extractos bancarios, conversaciones y mensajes. Organicé todo cronológicamente, como un expediente. Cada microhumillación, cada mentira, cada falsedad se convirtió en una evidencia. Lo que antes era dolor se transformó en documentación. Lo que antes me hacía sentir débil, ahora me daba poder. Decidí también la audiencia exacta. No iba a soltar la verdad en un momento privado, donde podrían minimizarla o cuestionarla. La expondría frente a quienes habían sido testigos indirectos, quienes podrían corroborar la realidad, y no permitir que la narrativa volviera a ser la de la exagerada. Pensé en cada palabra que usaría. Cada frase debía ser neutral, directa y mortal en su simplicidad. Nada de dramatismos que pudieran restarle fuerza. Nada de gritos ni lágrimas. Solo hechos,
claros, imposibles de refutar. Y no actuaría de golpe, dejaría que el momento llegara solo, con ellos cayendo en su propia trampa de confianza. También definí mis límites. Mi venganza no buscaba destruirlos físicamente, ni romper sus vidas de forma impulsiva. Buscaba justicia emocional, dignidad recuperada y visibilidad de mi verdad. Cada acto debía reafirmar mi valor y demostrar que ya no podía manipularme ni invisibilizarme. Mientras organizaba mis ideas, sentí algo que no había sentido en años: tranquilidad. Una especie de calma tensa que me envolvía como una armadura invisible. Por primera vez, me veía como igual frente a ellos, no como la ingenua, la sumisa, la exagerada, sino como alguien que conocía todo, que entendía los patrones, que había aprendido a jugar sus propias reglas. Es curioso cómo en esos días, mientras preparaba la estrategia, los actos más pequeños de ellos se volvían evidencia. Un comentario condescendiente de Álvaro se grababa en mi memoria. Una mirada de mi suegra, un suspiro de mi padre. Cada detalle de las pequeñas humillaciones cotidianas se convertía en pieza de un tablero que yo ahora controlaba. Llegó un momento en el que comprendí que la venganza no era solo para ellos, era para mí, para recuperar la confianza en mi juicio, en mis emociones, en mi criterio, para demostrarme que no soy víctima indefensa, para que la versión de mí que había sido manipulada durante años dejara de existir y surgiera una versión más fuerte, más astuta, más consciente. Esa decisión me liberó, aunque todavía no hubiera actuado. El simple hecho de saber que estaba en control, que podía decidir el cuándo, el cómo y el dónde, me dio una sensación de poder que jamás había sentido. Y ese poder, frío y calculado, se convirtió en mi motor. Ya no era la Marta que asentía para evitar conflictos, la que callaba para mantener la paz, la que dudaba de sí misma. Era alguien que había visto la verdad completa, que había sentido la humillación hasta el hueso, y que ahora iba a devolverla en la forma más clara y contundente posible, con evidencia, con paciencia y con dignidad. En mi interior lo sentí. No habría marcha atrás. Esta vez, el control era mío, y por primera vez en años, esa certeza me llenó de fuerza. El día llegó sin fanfarrias. No hubo gritos, ni confrontaciones escandalosas, ni escenas públicas que pudieran darles la oportunidad de manipular la narrativa. Todo fue frío, calculado, preciso. Había esperado a que los factores estuvieran alineados. Testigos discretos, evidencia organizada, momentos donde no pudieran escapar de su propia mentira. La venganza no necesitaba violencia, necesitaba claridad absoluta y un efecto irreversible. Primero empecé por lo más cercano, mi trabajo. Tenía correos y mensajes que mostraban cómo Álvaro había utilizado información mía, datos financieros y decisiones familiares para aparentar eficiencia y control. Lo compartí con un par de colegas de confianza, personas que no solo podían verificar la información, sino que también entendían el contexto y podían apoyar la veracidad de cada hecho. La reacción fue inmediata: silencio, incredulidad, reconocimiento de que había sido manipulada todo el tiempo. La sensación de poder era extraña. Sentía que cada pieza de evidencia reconstruía mi dignidad, mientras la percepción de ellos empezaba a fragmentarse. Luego vino el momento más íntimo y doloroso: mi padre. Decidí enfrentarlo no con ira, sino con los hechos ordenados. Le envié un correo detallando todas las transferencias, fechas, y la manera en que el dinero había sido canalizado sin mi conocimiento, con copia a Álvaro. No había reproches personales, solo exposición objetiva. Cada cifra era un espejo de la manipulación, cada línea una prueba de que no había sido un error, sino un patrón deliberado. No esperaba disculpas ni arrepentimiento. Esperaba claridad, y la tuve. Silencio absoluto por un par de días, seguido de intentos torpes de justificar lo injustificable. Lo más potente de la ejecución fue no gritar, no llorar,
no suplicar. Todo se redujo a hechos, fechas, mensajes y transferencias. Y fue devastador, porque el efecto psicológico es mucho más potente que cualquier ataque impulsivo. Ver cómo tu manipulación y tu mentira se desmoronan ante tus propios ojos, sin que puedas controlarlo ni alterar la narrativa, es un golpe que no se olvida. Mi suegra y Álvaro, que durante años habían perfeccionado la minimización y el gaslighting, no supieron cómo reaccionar. Intentaron suavizar, bromear, desviar. Cada gesto les traicionaba. Los nervios en los ojos, la risa forzada, la mirada a los lados buscando aprobación externa. Y yo solo los miraba, tranquila, observando cómo la verdad que había recopilado de manera silenciosa se transformaba en justicia. No hubo victorias efímeras, solo efectos duraderos. La exposición pública, precisa y silenciosa, cambió la percepción de todos, compañeros, familiares cercanos, y personas que antes aceptaban sus mentiras como normas de convivencia. Cada uno empezó a tomar distancia, a reevaluar lo que pensaba que conocía. Y yo, mientras tanto, recuperé algo que había perdido hacía años: mi voz, mi criterio, mi derecho a decidir sobre mi vida y mis emociones. Lo más inesperado de todo fue la sensación interna, una mezcla de alivio, poder y paz fría. La venganza no era sobre humillarles, sino sobre recuperar mi territorio, mi narrativa y mi dignidad. No me sentí más fuerte porque ellos cayeran, sino porque había aprendido a sostenerme sin depender de su aprobación, sin callar por miedo, sin ceder mi espacio por comodidad ajena. Aquella noche me senté en la sala, con la luz tenue de la lámpara sobre la mesa, y un café humeante entre las manos. Sentí por primera vez en años que podía respirar sin máscaras, sin miedo, sin culpa. La ejecución había terminado, y con ella una etapa larga de dolor y silencio. Ahora había claridad, control y, sobre todo, la certeza de que no volvería a permitir que otros manipularan mi vida. La estrategia había funcionado, la paciencia había valido. La evidencia había hablado más fuerte que cualquier grito. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña absoluta de mi propia historia. Ahora, semanas después, todo parece más ligero, aunque no es ingenuidad ni olvido. La verdad ya está en su lugar. Los silencios que antes me oprimían se han convertido en espacio para respirar, para pensar y, sobre todo, para existir sin permiso. He aprendido que la dignidad no se recupera con confrontaciones impulsivas, sino con paciencia, estrategia y claridad. Miro hacia atrás y veo la mujer que fui, sumisa, confiada, dispuesta a justificar lo injustificable. Me doy cuenta de que nadie me rompió por completo. Ellos solo aprovecharon mi entrenamiento para complacer, mi miedo al conflicto y mi costumbre de callar. Eso se acabó. Aprendí que el silencio puede ser un aliado poderoso si se usa para observar, planear y protegerse. Mi relación con Álvaro cambió para siempre. No necesito su aprobación, ni su mentira, ni su manipulación. Mi padre también cambió, aunque sé que él no entiende del todo la magnitud de lo que pasó. No importa. No necesito su comprensión para validar mi experiencia. Lo que sí necesito y he recuperado es a mí misma. La venganza me enseñó más que la rabia. Me enseñó que el control sobre mi vida no se delega, que mis emociones son válidas, que mis límites merecen respeto y que no debo disculparme por proteger mi espacio. Me enseñó a reconocer patrones, a no ignorar señales, a confiar en mi juicio y a actuar con precisión cuando algo está fuera de lugar. También aprendí que la justicia emocional no necesita violencia. La verdad bien administrada, con evidencia y tiempo, puede ser mucho más devastadora y liberadora que cualquier impulso impulsivo. Y lo más importante, pude sentir el poder de decidir, de reconstruirme y de reclamar mi historia sin depender de nadie. Hoy, cuando miro atrás, no siento solo dolor, siento orgullo. Orgullo por no haberme roto del todo, por haber soportado,
por haber aprendido y por finalmente haber actuado con la claridad que merecía. La mujer que soy ahora sabe que no será manipulada otra vez, que tiene voz, criterio y derecho a existir plenamente. La lección más profunda que me llevo es esta: no hay nada más liberador que recuperar el control de tu propia vida, ni nada más poderoso que demostrar, con hechos y calma, que no eres ni invisible ni reemplazable. El silencio que antes me oprimía ahora me protege, y la próxima vez que alguien intente borrarme, ya no estaré allí para ser invisible. Estoy despierta, estoy alerta, estoy completa, y sobre todo, estoy dueña de mí misma.